Tenemos el gran lanzamiento en mis audiolibros disponibles en Vic. ¿Qué hacer con mi aguinaldo en esta época decembrina? Y todos nacimos para invertir. El link está en la descripción del podcast. Hola, hola. Esto es Invierte, Divierte. Soy Daniela Vela. Las personas que me conocen saben que soy muy apasionada y me encanta aprender cosas nuevas. Me considero proactiva y muy analítica. Y en este podcast les voy a compartir temas de finanzas e inversiones. El primer paso, sea lo que hagas, es disfrutarlo. Lo que quiero es decirle a tu cerebro que invertir es divertido. No importa tu edad, género, experiencia. Todos nacimos para invertir. En estos capítulos estaremos dialogando juntos sobre las claves, pasos, casos interesantes y entrevistas a invitados especiales que nos acompañarán en el camino hacia la libertad financiera. Y recuerda, invierte, divierte. Hola, hola queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Invierte, Divierte. Como siempre, un gusto saludarlos y el día de hoy les tengo un tema súper importante. Vamos a hablar de bienes raíces, pero como siempre y no diferente en ningún episodio, vamos a empezar con una frase. Y la frase del día de hoy dice así: Don't wait to buy real estate and wait. Esta es una frase de T. Harv Eker, que su traducción sería: no esperes a invertir en bienes raíces, sino invierte en bienes raíces y espera. Entonces, prácticamente nos dice mucho que pensar, porque tenemos que entender que el tiempo, el estar, en vez de estar cronometrando el mercado, es mejor estar dentro del mercado y los retornos pues van a darse con el tiempo, en un largo plazo. Claro, tenemos que entender que todo parte de un análisis claro y tenemos que saber pues los riesgos que involucra cada uno de los activos. Hay muchísimos universos, entonces pues prácticamente por eso tenemos a un súper invitado especial. Su nombre es Ricardo Moreno. Muchos de ustedes lo conocerán y muchos de ustedes ya lo conocen. Tiene experiencia en Merchant Acquisitions y también tiene su propia empresa financiera. Su nombre es Cero a la Derecha, en donde maneja fondos de inversión relacionados con todo el tema de real estate. Pero qué mejor que Ricardo nos platique y se presente pues más profundo con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Dani, igual un gusto. Yo muy feliz de que me invites. Creo que la tercera vez que me invitan a un podcast y siempre digo lo mismo. Digo que cuando se te acaban los invitados de lujo tienes que pasar a la banca, pero aún así yo muy agradecido que me invites. No, hombre, al contrario, tú eres un invitado de lujo y lo más padre es que tuvimos pues ya varios tiempo queriendo hacer este episodio y por X o Y no se podía, pero Nos ganó el se llegó COVID. el día, ¿no? Nos ganó el COVID. Sí, nos ganó por los dos lados, pero bueno, estamos vivos y estamos con todo. Afortunadamente. Y bueno, pues primero que nada, agradecerte que estás aquí y segundo, pues que nos platiques un poquito, porque pues obviamente que yo estuve ahí con ustedes viendo todo el tema de cómo funciona este tipo de fondos de inversión, pues me doy una idea que yo estoy muy metida más que nada en el tema de la bolsa de valores, ¿no? Okay. Y obviamente el tema del real estate es un súper mundo que me gustaría así con peras y manzanas abordar en este episodio, ¿no? Okay. ¿Y por qué? Porque pues tenemos que conocer obviamente todas las diferentes alternativas que existen como inversionistas. Claro. Y todas tienen sus ventajas, sus desventajas y más que nada conocer cómo va el mercado actual. Ahorita en el 2022 si se puede, pues específicamente en México, en América Latina, quizás también ver pues en Estados Unidos cómo pinta el mercado, sí. Pero igual no sé si pudiéramos comenzar por conocer pues cuáles son estas ventajas y desventajas que pues brindan estas alternativas de invertir en bienes raíces. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre un bien inmueble como tal o mejor irnos a este universo financiero de fondos o ya en la bolsa como las fibras, los REITs? ¿Qué nos puedes decir al respecto de qué ventajas y desventajas nos traen estas alternativas? Claro que sí, Dani. Mira, yo te diré que ahí hay muchos ángulos de cómo tomar esa pregunta. Yo creo que el mundo de las finanzas lo puedes partir en dos grandes universos, ¿no? El mundo de los activos financieros tradicionales y el mundo de los activos financieros reales. Y en este segundo mundo es donde caerían los bienes raíces. Y yo siento que hay un problema que yo creo que es mucho más humano cuando hablamos del mundo de inversiones en bienes raíces, justamente por esta característica del mundo real al que pertenece, ¿no? A ti te gusta mucho la bolsa y si tú analizas las acciones, los productos estructurados, los derivados, los títulos de deuda, etcétera, todos estos son productos que de alguna forma son, y déjame la palabra, etéreos,
o sea, son intangibles, a veces son complejos, son difíciles de entender, porque no son tangibles, ¿no? Y en el mundo de los bienes raíces, al ser tangibles, yo creo que como seres humanos solemos tener un sesgo normal, y es que se involucra un tema sentimental al momento de ver estas propiedades, ¿no? Cuando tú ves un terreno y aquí es un terreno, pues es tu pedacito de tierra, ¿no? O tu depa es propiedad, un local comercial, una oficina, etcétera. Y yo creo que muchas veces en el proceso de mucha gente cuando se mete en este mundo, el elemento tangible los distrae de que en verdad una inversión en bienes raíces es como una inversión en bolsa. Tiene los mismos atributos de flujo efectivo, de ganancia de capital, de timing, de maduración, etcétera, que tienen que ser evaluados como eso, como una inversión. Y muchas veces nos distraemos por los temas intangibles. Yo escribí un libro con Carlos, en el cual yo decía justamente eso. Decía, el principal problema de la gente es que invierte con un brochure de venta en lugar de analizar la propiedad como un activo financiero, ¿no? Eso por un lado. Y el segundo punto de los bienes raíces creo que lo vuelve relevante o más retador, es que a diferencia del mundo financiero tradicional, en donde existe una política, hay un principio que solamente lo conoces, el tema de los mercados eficientes. El mercado bursátil es un mercado eficiente fuerte por naturaleza, porque pues, ambas partes son informadas, por regulación tienen que estar informadas, la empresa tiene que hacer un disclosure completo de la información, el inversionista tiene acceso a toda esta información, entonces ambos toman decisiones informadas. En el mundo de los bienes raíces, este acceso a la información no es tan claro, no está regulado, no está natural, entonces el proceso de inversión en los bienes raíces se vuelve más complejo por eso, porque no tienes toda la inversión disponible, ¿no? Yo creo que por eso, de hecho, tú ahorita tocabas el tema de los REITs, de las fibras, de los ECADES. Existen ciertos vehículos en México, en Latinoamérica, evidentemente en Estados Unidos es mucho más maduro, en el cual hay una serie de opciones institucionales para acceder a este tipo de activos, en donde tú de alguna forma como inversionista te quitas la carga de hacer todo el proceso de evaluación de las propiedades y ya sabes que hay un operador institucional atrás que está haciendo la selección, la curaduría de inversiones, ¿no? Entonces yo te diría que ambos caminos son viables. Evidentemente el segundo, el de los vehículos institucionales, pues tiene la ventaja de que está regulado de alguna forma, que hay un equipo de administración atrás muy capaz, pero al mismo tiempo la inversión en lo personal pues también tiene sus ventajas, ¿no? Yo creo que depende muchas veces del ticket que tengas disponible, si quieres apalancar la inversión o no, pero yo creo que ambas opciones son interesantes. No diré que una es mejor que otra, dirá simplemente que tiene sus particularidades, ¿no? Claro, y fíjate que ese tema emocional creo yo que también se puede dar en el tema bursátil o en algún otro tipo de inversión dependiendo de la persona, ¿no? O sea, a veces tendemos a meter mucho el corazón o lo que sea y hay que ver las cosas frías, o sea, realmente, ¿no? Y hablando de este tema de, por ejemplo, en la parte financiera, pues tiene pues, más acceso o está más regulado, quizás podríamos verlo así si es posible con ese acceso a la información. Ajá. En el tema de los inmuebles tradicionales, también es normal que se dé como, pues que se necesite más que nada un ticket de mayor entrada o no necesariamente. Mira, porque pues usualmente requieres una inversión inicial más fuerte, tengo entendido. Yo te diré que no tanto. En realidad, cuando tú vas a ir al mundo tradicional, o sea, comprar tú los ladrillos o la tierra, hay una gran ventaja de este tipo de activos que probablemente lo platicaremos después, porque estamos en un ciclo alcista de tasas, pero una de las ventajas es que estos activos son apalancables también. Entonces, tú puedes esencialmente, si tú vas a lo individual a comprar un activo, tienes dos opciones. Puedes comprar una propiedad ya hecha y operando, un departamento, una casa que ya esté construida y esté terminada. En ese caso, tú vas a poder adquirirla con un crédito hipotecario. O bien, puedes ir a la parte de lo que se llama las preventas tradicionalmente, en donde tú estás invirtiendo o adquiriendo una propiedad futura.
En ese tipo de transacciones, al menos en México, no se pueden apalancar, pero por lo general los desarrolladores lo que hacen son esquemas de pago. Entonces tú lo que haces es que pagas un enganche y vas pagando parcialidades sobre el desarrollo, y al final el monto final lo puedes ahora sí apalancar cuando la unidad ya está terminada, cuando los regímenes de condominio están concluidos y lo puedes adquirir, ¿no? Eh, el segundo camino tiene otro riesgo que es importante, a mí me gusta recalcarlo siempre. En el segundo camino tú estás adquiriendo una propiedad futura que no existe. Entonces hay un elemento de riesgo adicional que es el desarrollador, el que está haciendo la propiedad, ¿no? Porque esencialmente le estás confiando tu dinero a un operador que está desarrollando algo y que te va a entregar un producto a cambio al final, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer dos evaluaciones. La evaluación del producto que estás comprando, a ver si financieramente hace sentido. Y segundo, tienes que hacer una evaluación de riesgo de a quién le estás confiando el dinero y qué tan capaz es de efectivamente terminar el desarrollo, ¿no? Pero aunque si bien los montos pueden ser más altos a los que típicamente podrías tener acceso en, no sé, CETES directo, en la bolsa, ahorita hay muchísimas aplicaciones en las cuales puedes como microinversionista participar en los mercados financieros. Sí, tal vez los tickets son más altos, pero la ventaja también de apalancar las operaciones te da la oportunidad de adquirir una propiedad con un ticket o con un monto mucho más pequeño, ¿no? Claro. ¿Y esto que mencionas aplica igual en México, Latinoamérica, Estados Unidos? ¿O qué diferencias puede haber de ir por pues, los bienes raíces en un país, en otro? O sea, por ejemplo, ¿cómo diferenciarías el mercado actualmente de México versus Estados Unidos, por así decirlo? Yo creo que la principal diferencia ahí sería el acceso al crédito. Naturalmente en Estados Unidos el crédito es, de hecho el acceso al crédito hace mucho más fácil adquirir las propiedades. Para un extranjero suele, dependiendo de los casos, de hecho, recordemos que Estados Unidos, como bien alguien dice que Estados Unidos no es un país, son chingo de países en realidad, ¿no? Y cada estado tiene sus particularidades. Pero para un extranjero entrar a comprar una propiedad, yo creo que está más en relación de la facilidad de adquirir un crédito, ¿no? La evaluación financiera de la propiedad será la misma, estará más en función de qué tan fácil sea para un microinversionista entrar a Estados Unidos y pretender abrir una cuenta de banco y sacar un crédito. Pues no es tan fácil. En realidad yo creo que es un camino que poca gente puede hacer. Hay algunos vehículos institucionales en Estados Unidos que captan capital desde México incluso. A mí me tocó conocer algunos que compran propiedades de multifamiliares en Estados Unidos. Entonces hay algunos caminos. No es tan fácil, para un inversionista en pequeño no es tan fácil, pero el camino está. Claro, y este camino que mencionas, ¿cómo lo ves de diferente? O sea, por ejemplo, ¿cómo está el mercado ahorita? ¿Cómo pinta en el sentido de México versus Estados Unidos? O sea, no sé, por ejemplo, la oportunidad de crecimiento en un futuro de aquí a, no sé, 5 o 10 años, ¿cómo crees que cambie en cuanto al tema de por riesgo país, por así llamarlo? Esa es buena pregunta, Ani. Yo creo que si todos tuviéramos una bola de cristal sería mucho más fácil todo esto. Yo creo que el mercado está pasando un momento complicado. Por ejemplo, en Latinoamérica, que mucha gente dice, oye, pues están subiendo las tasas, ¿qué impactos tiene esto en la región? Por lo general, Latinoamérica es una región rara, es una región en la cual el impacto en tasas a nivel macro no tiene un efecto tan relevante. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema financiero muy, muy mediocre, en donde el acceso al crédito es muy bajo. Yo me acuerdo mucho, alguna vez a mí me tocó evaluar una cartera de una Sofom que daba créditos al consumo, y me acuerdo que me da mucha risa porque su tasa de interés era TIE más 96%, ¿no? Entonces a mí me da mucha risa porque decía, pues quítale el TIE, ¿no? Y mejor ponle 105%, pon lo que quieras. Entonces el efecto de las tasas en la economía real, en Latinoamérica no tiene un efecto tan directo, pero en concreto en real estate sí tiene un efecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las propiedades son adquiridas con créditos hipotecarios. Entonces, una alza en tasa sí suele alentar el proceso de compra de bienes inmuebles.
Ahora, el efecto que tendrá riesgo país en la economía en la región, o el efecto que en general la economía tendrá en la región, yo creo que es variado. Te voy a decir, por ejemplo, un caso. En Estados Unidos, hoy por hoy, las propiedades multifamiliares, los multifamiliares, imagínate estos complejos de departamentos, los tipos tejanos, de 2, 3 niveles, Ujú. Sí. de unidades chicas de vivienda, eso se llama multifamiliares, hay distintos tipos. Esos complejos han tenido un incremento en su precio de venta en los últimos 12 meses del 20%. ¿Por qué? Porque los inversionistas institucionales encuentran en estos activos un hedge muy natural a la inflación. La vivienda suele incrementar sus ingresos arriba de la inflación, entonces inversionistas institucionales voltean a ver este tipo de activos, ¿no? Eso encarece el mercado y evidentemente reduce los rendimientos esperados de estos productos, ¿no? Entonces, todas estas combinaciones, y cuando tú piensas en riesgo país, lo que tienes que pensar es si las propiedades están ajustando su valor de tal forma que te compensen el riesgo asociado a eso. Por definición, los bienes raíces tienen un perfil de riesgo un poco más limitado. Por eso el rendimiento de los bienes raíces es mucho más pequeño que, por ejemplo, entrar a la bolsa o notas estructuradas o criptomonedas o lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque son activos reales que de alguna forma se plusvalizan en el tiempo, que generan flujos, pero sí un incremento en tasas, un incremento en perfil de riesgo sí puede de alguna forma mermar el retorno esperado de un inversionista. Que por eso yo digo que aunque te enamores de una propiedad, lo tienes que evaluar como una inversión, y ese es un reto. Y fíjate que lo que tú mencionas es muy interesante porque mencionabas también el tema del timing y estamos hablando que, pues no sé, hace un año, quizás dos, con toda esta baja de las tasas de interés, pues pudo haber ahí habido unas muchísimas oportunidades, obviamente. Relacionado con eso, ¿realmente tú consideras que este incremento actual de las tasas de interés pueda representar como, ok, no es timing, o consideras que aún hay oportunidades en cuanto al tema de pues, solicitar este tipo de créditos hipotecarios o buscar otras alternativas quizás no tan apalancadas, o cuál podría ser tu criterio en esa recomendación en estos momentos, ¿no? Hay un concepto, y no me quiero meter muy técnico aquí porque probablemente no sea el espacio, pero hay un concepto que se conoce como el cap rate. El cap rate es el elemento de evaluación de una propiedad que lo que termina es arrojándote el valor razonable de la propiedad. Los cap rates suelen ajustarse, aunque no es completamente lineal, es decir, la tasa sube 100 puntos base, entonces el cap rate tiene que bajar 100 puntos base para compensarlo. No es 100% lineal, pero los cap rates de alguna forma se suelen ajustar a las tasas de interés. Entonces, yo sí creo que hoy en una escalada de tasas, el ejercicio de evaluación de una inversión tiene que ser muchísimo más cuidadoso. La apuesta a la evaluación, y dependerá mucho del plazo, esto es bien importante. Hay que recordar también que los bienes raíces suelen tener periodos de maduración más largos a una inversión financiera tradicional. Se suelen estabilizar y dependiendo del ciclo económico en el que estás, pueden apreciarse o depreciarse más o menos rápido, ¿no? Entonces, hoy por hoy, con una escalada en tasas, en donde el costo financiero de adquirir un bien inmueble va a crecer y por lo tanto va a mermar el rendimiento neto de una inversión, sí es importante sentarse con mucho cuidado en la mesa de dibujo a evaluar si es una buena inversión o no. Pero combinando eso con el timing, puedes tú justificar una inversión en bienes raíces. Yo creo que incluso en este entorno en el que estamos ahorita de tasas alcistas. Ok, entonces digamos que si quisiéramos como poner en bullets no sé, las características que tendríamos que tomar en cuenta, aparte del timing, pues sería prácticamente el plazo de esta inversión, si es, por ejemplo, ganancia de capital o de flujo combinado, si es, o sea, ¿cuáles serían, digamos, si pudieras enlistar de que, oye, yo quiero tener mi checklist antes de hacer una inversión, ¿qué tengo que
tener para poder evaluar? O sea, yo tengo que analizar esto, ¿cómo los podrías enlistar? Pues creo que los enlistaste bastante bien. Es timing, primero, o sea, más que timing es periodo de maduración. Es decir, oye, ¿yo cuánto tiempo voy a holdear este activo? En función de cuál es mi visión de la plusvalía del activo, ¿no? En el mundo del real estate, plusvalía es lo que entenderíamos como ganancia de capital, ¿no? Es decir, cuál es el valor final esperado del activo. Es un proceso complicado, ¿por qué? Porque no es un mercado no es un mercado fácil de predecir. El tema de flujos de efectivo, que estará muy relacionado al costo financiero, es decir, las propiedades tienen un yield, que es lo que se genera por la explotación comercial del activo, por la renta, y eso lo tendrás que enfrentar contra el costo financiero, porque el yield se va a ver mermado por el costo financiero que pagues en el apalancamiento, ¿no? Entonces yo te diría, flujo efectivo renta, plusvalía o ganancia de capital, tiempo de maduración del bien y costo financiero. Estos elementos tienen que estar en tu licuadora, en tu modelo financiero, para evaluar si una propiedad tiene sentido o no. Y ahí vas a poder definir cuál es el rendimiento esperado que tienes sobre la inversión. Lo que sí es muy importante es entender que este tipo de activos son siempre un complemento. Es decir, en un portafolio de inversión, yo sí considero que una parte debe de ser bienes raíces, muy bien seleccionada. Pero evidentemente, y yo siempre le digo a todos los que participan con nosotros, nunca puedes poner a competir el rendimiento de un bien raíz contra el rendimiento de cripto, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente dice, el perfil de riesgo es totalmente distinto, la naturaleza del activo es diferente, simplemente es un elemento más de tu portafolio que vale mucho la pena tener, pero hay que hacer todo este ejercicio de todos estos elementos para ver cuál es el rendimiento neto esperado que tú tienes de la inversión, ¿no? Claro, o sea, porque hasta inclusive dentro del real estate hay una gama de, pues así como termómetro, ¿no? De que estás dentro del real estate, pero igual es súper riesgoso, o acá estás súper, digamos, súper seguro, entre comillas. Ya sabemos que todas tienen su riesgo, Claro. pero dentro de esa gama, pues varía. Ahora, en temas de como universos, digamos, o sea, que estoy en bienes raíces o si estoy en la bolsa o si estoy, ¿cómo, o sea, tú consideras que deberíamos estar en todos los universos o oye, no, con que escoges uno o dos? ¿Cómo considerarías dentro del perfil de una persona, no sé, una persona que relativamente no tiene ningún tipo de compromiso, una persona ya más de que, oye, pues tengo hijos, familia, ¿cómo cambiarías ese movimiento en cuanto a universos? Yo siempre he dicho que ese es un proceso de evaluar objetivos de inversión, evaluar perfiles de riesgo. Es decir, todos los que se avientan recetas genéricas de decir, o incluso los que dicen tu edad, dividida entre 2, multiplicado por el número que pensaste, eso es lo que tienes que tener en tu portafolio de riesgo. Eso está mal. En realidad, es un proceso en el cual tú construyes, de hecho, vas para atrás, para adelante, ¿no? Dices, oye, a ver, bueno, ¿cuál es mi reserva de liquidez, mis gastos relevantes que tienen que estar cubiertos con seguros, etcétera, con Segubeca si tienes hijos, todo ese, lo que decimos la bolsa de seguridad, ¿no? Y luego después, bueno, ¿qué tanto va a estar invertido en bienes inmuebles? Dependerá mucho del objetivo y el perfil de inversión que tengas. Yo también creo que muchas veces solemos abusar de la sobrediversificación, que trae un costo de oportunidad inherente. Yo creo que no hay que abusar de eso. Hay que simplemente entender que la diversificación debe estar en función de tu riesgo deseado, tus objetivos de inversión, de tu perfil de inversionista, ¿no? Yo sí creo que bienes raíces tiene un espacio siempre ahí, es un espacio bueno, es un activo duro, es un activo apalancable, es un activo que tiende a plusvalizarse, es un activo en que ciertos ciclos económicos le favorecen muchísimo. Dijiste muy bien, el universo de real estate es enorme, aparte acá adentro, ¿no? Para los que estén escuchando, podría meterse a ver, ahorita hablaba de los cap rates, meterte a ver los cap rates de vivienda, de oficinas, de comercial, hoteleros, industriales. Entre más alto sea un cap rate, implica que el riesgo esperado es más alto y por lo tanto el retorno del activo debería ser mayor, ¿no? Yo creo que es una combinación de cosas. No creo que haya una receta. Tampoco para todos será real estate. Yo creo que alguien que está más chavo, que trae un perfil de riesgo mucho más alto, pues tal vez incluso real estate le puede estorbar un poco, ¿no?
Claro, y fíjate que, digo, yo realmente no estoy tan familiarizada con este tema de real estate, pero lo que he visto yo soy más de fibras o de REITs, ¿Ok? he visto inclusive cómo difieren, no sé, un fibra Monterrey o un fibra Prologis o fibra Nova versus IPR que está más enfocado en la industria del cannabis y no sé qué, entonces al final tú puedes estar dentro, o sea, inclusive por eso, de todo el universo, agarrado, dividido en, ok, nos vamos al sector de fibras o de REITs, inclusive dentro de ahí varía cañón. Entonces o sea, tienes que estar como que no me gustaría decir lupa, pero sí entendiendo el tema de, oye, cómo funciona cada uno, porque dentro de la siguiente pregunta que te quiero hacer es, pues estas inestabilidades en el mercado, pues obviamente afectan directamente en los rendimientos o en el riesgo que puedes estar teniendo, ¿no? O sea, en el caso del COVID, pues obviamente todo el tema de oficina se vino abajo. Entonces, claro. ¿Cómo reaccionas dado que el plazo de una inversión en real estate, dependiendo de la naturaleza del vehículo o instrumento que elijas, pues obviamente tiene diferentes plazos, hay unos más líquidos, otros menos líquidos. ¿Cuál sería tu enfoque en situaciones inestables? ¿O cuál sería tu reacción de, oye, es que yo estoy dentro de esta inversión y pues nadie esperábamos pues un COVID y pues digamos que obviamente te arruinó el plan o estrategia que tenías, ¿no? Claro. Bueno, a ver, para anticipar tu estrategia al COVID, yo creo que el que la haya hecho, francamente, pues se merece una medalla, ¿no? Es imposible. En realidad el tema es, tienes que entender que a pesar de que entres en un vehículo, como puede ser una fibra, que te da cierta liquidez, tienes que entender que los activos subyacentes pues son bienes raíces y tienen un perfil tiene un perfil de inversión a largo plazo. Aunque la fibra te permita tener una inversión más líquida, el activo subyacente sigue siendo un activo a largo plazo, ¿no? Aquí en México tenemos una historia un poquito complicada con las fibras. Ahí nos quemamos un poquito con Atole cuando se armaron, las Afores se quemaron horrible ahí. Yo creo que fue un tema de sobrevaluación de los portafolios iniciales, pero bueno, esa es otra historia y yo creo que esa es una historia para tequila, no tanto para un podcast. Pero yo creo que, a ver, hay mucha diferencia, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos las fibras, los REITs allá, están súper especializados. De hecho, hay REITs muy interesantes. Hay REITs de antenas de telefonía celular. A ese nivel de especialización hay. Hay REITs ahorita muy interesantes que a mí me parecen fantásticos, que son REITs especializados en infraestructura para almacenamiento de nube. O sea, todos los data centers, hay hoy por hoy hay REITs que están adquiriendo data centers que los rentan a los grandes players en este tema, ¿no? Entonces, dentro de las fibras, en México y en Latinoamérica no tenemos tanta especialización, pero dentro de las fibras hay por industria y por industria puede haber segmentaciones muy específicas, ¿no? Por eso puede haber diferencias en los retornos o en los cap rates de las distintas fibras. Entonces, el punto simplemente cuando entras tú en este tema es entender la naturaleza del activo, entender el plazo del activo y entender los fundamentales que le dan valuación al activo. Es lo que tienes que entender. La fibra no es otra cosa más que un vehículo que te permite de alguna forma hacer más líquido o más fácil de convertir una inversión, ¿no? Claro. Y relacionado a la naturaleza del activo, o sea, por ejemplo, uno es más líquido que, o sea, obviamente al final estoy invirtiendo en un activo, ¿no? Pero si yo lo hago mediante una fibra, pues puedo tener mayor o menor liquidez y el riesgo sería distinto de la persona que invirtió directamente que la persona que lo hizo mediante la fibra, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, dicho esto, ¿cuál considerarías que sería como no sé cómo explicarlo, o sea, ¿cuál considerarías que sería un mejor approach ante la situación de decir, ok, yo ahorita estoy, pues, no sé, con una situación bastante... me gustaría como decir que el perfil, pero es que depende también de cada persona y su personalidad, pero sí me gustaría como enfocarlo en la situación actual, ¿cuál sería el mejor approach? Si yo estoy en una situación ahorita de tasas de interés altas, oye, pues mejor te conviene irte pues mediante la fibra, o tasas de interés bajas, oye, mejor vete directo por
por el activo? O sea, ¿cómo cambiaría ese enfoque? Yo te diría, Dani, que si tú decides irte estamos hablando mucho de las fibras, pero por ejemplo también están los secales, ¿no? Que yo creo que es otro vehículo muy interesante para invertir en bienes raíces. Si tú decides, o sea, el proceso de decisión entre uno y otro dependerá de, primero, el ticket, ¿no? O sea, no es lo mismo tener dinero para comprar una nave industrial o meterte y comprar certificados de Prologis, por ejemplo. O sea, claro. Evidentemente es un tema ahí de cartera, ¿no? Segundo, la fibra te diversifica en activos, en regiones, en geografías dentro de una tesis de inversión. Es decir, Macquarie, voy a comprar activos industriales en estas geografías en un portafolio diversificado. Entonces ya de naturaleza, tu decisión de invertir en bienes raíces industriales ya está diversificado por el propio portafolio de la fibra. Y tercero, los bienes raíces, un gran problema que tienen los raíces es su liquidez. Si tú vas y compras una nave industrial, pues bueno, el día que quieras hacer liquidez a posición, pues ve y lístala y a ver cuándo te la compran, ¿no? En una fibra, pues bueno, pues es distinto, son certificados de un fideicomiso, entonces y cotizan en el mercado, entonces pues de alguna forma es mucho más fácil hacer líquida tu posición. Entonces yo no creo que sea un tema de decidir, me voy yo por algo yo o me voy a una fibra. Es como, por ejemplo, Venture Capital, que es otro tema que ahorita está en moda, ¿no? Oye, ¿qué decides tú? ¿Tú invertir directo en una empresa, en un startup, o invertir en un fondo que trae un portafolio diversificado, que trae un management atrás, que analiza las inversiones y que de alguna forma te mitiga el riesgo? Bueno, pues simplemente es ticket, diversificación y liquidez. Yo creo que esos son los principios que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Claro, no, pues sí me hace mucho sentido, porque igual también, pues, dependiendo también de tu cartera, pues varía el riesgo. No es lo mismo meter todos tus ahorros en la nave industrial que mencionas, si es que te alcanza, ¿verdad? Claro. Aquí el tema es esa parte. Y por otro lado, y cambiando un poquito el tema, en cuanto al tema de financiamiento, ya ves que tenemos diferentes tipos de alternativa, ¿no? Entonces, pueden ser pues, desde bancos hasta pues crédito en instituciones privadas. Entonces, ¿qué tipo de ventajas y desventajas encontrarías en las diferentes alternativas o oportunidades? ¿Te refieres a alguien que decide invertir y que lo va a hacer de forma apalancada? Sí, o sea, imagínate, yo quiero invertir y voy a no sé, a solicitar algún crédito hipotecario o ¿cómo evaluaría las ventajas y desventajas de irme por un banco versus irme por una institución privada? Pues ese es bien fácil. Ese sí, pues digo, estos son productos de consumo financieros, en donde, digo, pues ahí de hecho están regulados y hay una serie de indicadores que te presenta cada uno. Hay incluso plataformas de comparación de créditos hipotecarios. El punto más importante es irse por el CAT, recordando que es el costo anual total de un producto. ¿Por qué? Porque los productos financieros hay que recordar que tienen, y más los productos de hipotecarios, tienen su tasa de interés y tienen una serie de accesorios ligados al producto, por lo general seguros de propiedad, seguros de vida del acreditado, comisiones de apertura. Entonces es importante ver el costo completo del producto, no irte nada más por la tasa. Pero yo creo que es un proceso. De hecho te decía, hay muchas plataformas que te permiten comparar eso. Con tu hermano alguna vez estuve platicando este tema, creo que alguna vez me pidió mi opinión de esto. Es calcular el CAT y evidentemente irte por el más económico, ¿no? Hay una combinación de cosas también. Otro elemento a tomar en cuenta es qué tanto enganche te permiten meter dependiendo del producto hipotecario. Tú siempre buscarás, naturalmente, el menor enganche posible porque ese es tu equity invertido en un activo, ¿no? Entonces, entre más lo puedas apalancar, la regla de dedo sería mejor, ¿no? Evidentemente hay que medir si el apalancamiento sigue siendo sano para un activo, si quieres que el activo se pague solo o si estás dispuesto a meterle servicio de deuda tú por tu lado. Hay una serie de cosas, pero la toma de decisión será siempre el costo del producto, ¿no? Sí. Ay, pues Ricardo, veo el tiempo y se nos pasó volando. Yo creo que nos podríamos quedar aquí discutiendo 1001 preguntas porque obviamente no estoy muy familiarizada con este tema de bienes raíces. Pero antes que nada, si pudiéramos como cerrar
con algún libro o alguna forma de educarnos a las personas que digamos, oye, es que yo quiero meterme a este tema del mundo de bienes raíces, ¿qué nos recomendarías? Y 2, pues algunos 3 consejos, puntos, cualquier cosa que digas, es que yo acabo de terminar este episodio y lo puedo aplicar justo ahora. O sea, me gusta que sea como aplicado y que yo pueda hacer algo al respecto. Ok, primero, libros, pues aquí va a ser un poco tramposo porque va a ser así casi como caravana con sombrero propio, pero... Tú dale. Yo escribí un libro con Carlos, con mi socio, se llama Los 100 secretos de las rentas. Yo escribí algunos componentes de ese libro. Creo que es un libro muy bueno. Casi toda la gente cuando piensa en bienes raíces piensa en cobrar rentas. De ahí la frase vivir de tus rentas probablemente. Entonces yo les diría, echen un ojo a ese libro, a mí se me hace que es muy bueno. Ahí hablamos de todo esto, de los cap rates, de los yields, de la ubicación, de ciertos elementos que hay que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión de inversión. El segundo punto, ¿qué recomendación directa sería? Yo creo que sería casi con lo que abrimos. Al momento de decidir una opción de inversión, piensa en bienes raíces, piensa que estás invirtiendo en un activo financiero. No estás invirtiendo en un departamento con una alberca o con una ludoteca o con unas bonitas amenidades, estás invirtiendo en un activo financiero. Entonces piensa siempre en plusvalía, en renta, en plazo y en rendimiento neto, idealmente, ¿no? ¿Y qué más? Pues yo creo que ya, con eso puede ser, Dani. Sí, no, perfecto, y mil gracias. Y fíjate que esto nos deja mucho aprendizaje, o sea, es decir, sí, hay que disfrutar de la vida y lo que tú quieras, pero cuando se trata de invertir hay que ver las cosas frías, ¿no? O sea, entonces Totalmente. No enamorarnos aquí de los activos, sino más que nada verlos como pues, la rentabilidad y lo que nos pueden traer de retorno, ¿no? Fíjate, se me ocurre una última bien rápido. Sé que se acabó el tiempo, se me ocurre una última que me pasa con frecuencia. Hombre, adelante. Hay mucha gente que tiene su portafolio de bienes raíces, porque es muy común, o sea, los bienes raíces es la tendencia más natural a invertir. Es más, fue probablemente el primer activo de inversión que tuvimos, o sea, la tierra. Y a mí me toca ver mucha gente, clientes nuestros, gente a la cual le damos asesoría, que te da la confianza de abrir su portafolio y explicarte, trae ahí la casa de la abuela, la bodega que compró el tío en 1940, y que muchas veces tienen valor sentimental para ellos, y que cuando les haces la evaluación, les dices, oye, estás cargando un mugrero, de verdad estás cargando un mugrero que no te da rendimiento. Entonces, hay un segundo concepto que es bien importante, que es que mucha gente lo piensa muy poco en bienes raíces, que es el reciclaje de capital. Una inversión de bienes raíces pudo haber sido muy buena en su momento, pudo haber capitalizado muy buena utilidad, pero la cargamos por temas sentimentales. No tengas miedo a soltar activos y a volver a producir, incluso en el mismo segmento de bienes raíces. Cámbialo por otro tipo de activo. Siempre hay que estar observando y evaluando tu portafolio constantemente. No te cases con las propiedades, ¿no? Yo creo que ese sería un punto así ya como colofón a dejar aquí en la plática, ¿no? No, y muchas gracias. Y hace mucho sentido porque pues realmente creo yo que también fuimos, o sea, yo creo que también es un tema cultural, o sea, fuimos educados con eso de, ay, que esto me lo dejó el abuelo, me lo dejó mi papá, me lo dejó tal, entonces también ahí, pues es bastante fuerte dejar esas propiedades ir, ¿no? Entonces, sí me hace mucho sentido y es parte cultural. Y Ricardo, pues antes de irnos, si pudieras compartirnos dónde encontrarte, cualquier persona que tenga duda, que gustaría asesoría o algo sobre el tema, pues dónde te pueden encontrar para platicar más a detalle. Claro, con mucho gusto, Ani. Yo no acostumbro usar redes sociales, no me gustan, pierdo mucho tiempo ahí. Lo único que uso es Twitter, me pueden encontrar en @ricalox con X, ahí los puedo leer y los puedo atender, o por correo electrónico, pueden mandar un correo a ricardo@0 con Z, todo junto, 0aladerecha.com, y encantado de escucharlos y atenderlos. Pues mil gracias, Ricardo, de verdad, ti, encantada Dani, de tenerte en este espacio, y bueno, pues será el primer episodio de muchos, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Dani. Muy bien. Bye. Al contrario, bye bye. Y mis queridos inversionistas, como siempre, un gusto estar con ustedes en este espacio. Nos vemos en el siguiente episodio de Invierte, Divierte.
Hola, hola. Esto es Invierte, Divierte. Soy Daniela Velal. Las personas que me conocen saben que soy muy apasionada y me encanta aprender cosas nuevas. Me considero proactiva y muy analítica. Y en este podcast les voy a compartir temas de finanzas e inversiones. El primer paso, sea lo que hagas, es disfrutarlo. Lo que quiero es decirle a tu cerebro que invertir es divertido. No importa tu edad, género, experiencia. Todos nacimos para invertir. En estos capítulos estaremos dialogando juntos sobre las claves, pasos, casos interesantes y entrevistas a invitados especiales que nos acompañarán en el camino hacia la libertad financiera. Y recuerda, invierte, divierte.